Yo les decía, habrá noches de dolor, noches de tristeza, de quebranto, donde Dios nos dará cantos de noche para poderlos cantar en el día. Y yo te invito para que continuemos orando por nuestros jóvenes, por que Dios propicie cantos inspirados, como ese canto que elevamos, que Azul también compuso acerca de la fidelidad de Dios. Y tal vez tú estés pensando, ¿a mí me dará un canto? Por supuesto que sí. No hay limitantes que Dios no pueda aprovechar para producir en nosotros ese carácter. Y en ocasiones los tiempos más adversos se convierten en los idóneos para producir los cantos que brotan del alma y a la vez exponerlos para quienes estén en tiempos de dificultad. A veces nuestro servicio en internet se ve interrumpido porque derechos de autor, lo que de gracia recibiste, de gracia debes dar. Y qué tristeza que el ámbito cristiano se ha convertido en una mercadotecnia enorme. Han olvidado el principio fundamental de que lo que tengo viene de Dios, y cuando ellos te ministran, todo lo que tengo es de Dios. ¿De cuál Dios, diría yo? Esa es la razón por la cual necesitamos tú y yo orar y pedir, Señor, enséñame. Y probablemente para ti puedan ser solo frases, pero después las compartes con los muchachos de la alabanza y Dios puede darle la creatividad para trasladarlo a un hermoso canto lleno de melodía, de arreglos, con voces que nos pudiera permitir entonarlos de esa manera. Así que te aliento. Yo la verdad me molesta que nuestros videos siempre tengan ese conflicto. Y dijeras, cantamos canciones del mundo, pero son las de la iglesia. Y te aparece ahí, suspendido su video, porque tiene derechos de autor. Wow. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me molesta muchísimo. Todavía que se las cantamos y los hacemos famosos a ellos, ¿verdad? Así que mejor vamos a entonar cantos que Dios te dé, pero no le pongas derechos de autor, por favor, el día de mañana. ¿Sí? Mira, hay un amigo mío que se llama Ricky Hernández, él es director de alabanza. Él ha estado sacando una enorme cantidad de CDs gratuitos, tú los puedes descargar gratuitos. Él ha estado lanzando mucha alabanza y adoración gratuita que tú puedes bajar. Ricky Hernández. Y tú lo puedes, es amigo mío. Y hace unos días hablando con él compartíamos eso. Y le dije, qué grato que estás aprendiendo cómo hacerlo, porque desde niño él fue dedicado para ser un cantante o un adorador para el Señor. Y él aprendió que todo lo que es él y todo lo que tiene es del Señor y para su gloria. Así que tú los puedes bajar esos cantos. Y vas a ver, es hijo de nuestro hermano Tirso. Así que, qué tremendo, ¿ah? Gracias Dios por esa oportunidad que tenemos. Y precisamente voy a compartirte algo el día de hoy acerca de las incongruencias que tenemos en la vida cristiana y principalmente en el liderazgo, en los ministerios. Hemos llegado a un alto grado de ciencia, de tecnología que nos permite hacer de algo real una similitud, un sustituto o una réplica que parece ser igual, pero finalmente hay condicionantes que no lo son. Y probablemente nos hemos venido acostumbrando a un ritmo de vida de nuestro entorno material, financiero, académico, que se nos olvida que nosotros somos distintos y deberíamos ser diferentes a causa de la naturaleza que hay en nosotros. Eso de cobrar en la vida cristiana es inadmisible.
Tú puedes tener tu propia opinión, pero la Biblia dice, lo que es de gracia, debes darlo de gracia. Y eso es muy, muy importante. Yo no comulgo con cobrar, por eso nunca me vas a ver en un concierto. Nunca. Yo no voy a eso. No promuevo lo que la Biblia no aprueba en ese contexto. Cuando dices es una ofrenda, ¿qué diferencia? Así que abre tu Biblia, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 23. Y vamos a encontrar una de las condiciones que lo que vas a leer pareciera estar leyendo las noticias del día de hoy en el TV Church Noticias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a leer del verso 23, del capítulo 23, verso 26, ayúdame por favor con el 27, nos alternamos y terminamos con el verso 29, por favor. El título que hoy tenemos lo vas a estar viendo ahí y es lo que Dios dice. Dice esta palabra, verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver? El título, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Toma tu lugar, por favor. Jeremías había estado experimentando una enorme crisis como resultado de levantar la mano para proclamar la verdad que el Señor estaba hablando a su corazón. Él se había dedicado a caminar y a buscar a Dios, y de esta manera el ministerio de Jeremías duró 40 años. Fíjate bien. Jeremías enfrentó la adversidad, los conflictos, la hostilidad durante 40 largos años. Y pareciera que sus palabras no alcanzaron a nadie, que no existía una apertura para el mensaje contundente, porque se había infiltrado dentro de su medio ambiente una atmósfera rara, donde en el nombre de Dios se decía algo o se hacía algo, pero era totalmente distorsionada de la verdad establecida. La verdad estaba siendo susceptible de ser alterada, de ser cambiada, tergiversada y presentarse como una palabra genuina, verdadera. Esto Dios dice, no lo puedo tolerar. Para nosotros los creyentes, y gracias a Dios que estás aquí con nosotros, debería ser la palabra la única norma que defina nuestro presente y nuestro mañana. Que no sea nuestro pensamiento, nuestra opinión, sino la verdad establecida que determina la conducta, el estilo de vida, cómo nuestra fe camina, qué es lo grato delante de Dios y cómo lograr vivir siendo aceptables para Él. Dios ya nos ha legado su palabra para que aprendamos y tenemos la libertad de elegir si aceptamos o declinamos. Tenemos el derecho de reducir la palabra o abstenernos de ella, pero la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en la verdad, amemos la verdad y continuemos predicando la verdad. Eso es algo que tú y yo necesitamos comprender. El tiempo de Jeremías no es distinto del actual. Tenemos una gran cantidad de movimientos en el ámbito cristiano que
han estado socavando la verdad, perdiéndose en el anonimato y pretendiendo decir en el nombre de Dios, cuando en realidad estas palabras no son autorizadas ni legítimas delante del Señor. Y tú te preguntarás, entonces, ¿por qué hoy escuchamos esto? La responsabilidad de todo pastor es enseñar la verdad. La prioridad del liderazgo en la iglesia es la verdad, la veracidad, la transparencia, la honestidad, la integridad. Porque no es nuestra palabra, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Él, son sus ovejas, tú y yo somos ovejas de Él, y Él espera que quien esté al frente tenga la capacidad, la legitimidad de transparencia, honestidad y una integridad absoluta para predicar no lo que quiero, sino lo que debo hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A veces tú y yo quisiéramos, ¿por qué no nos habla de bendición? ¿Por qué no nos habla de prosperidad? Todo tiene su tiempo. Pero si hay algo que se requiere es que una iglesia o nosotros en lo individual estemos madurando, creciendo. Somos llamados a un desarrollo continuo. Y mientras tú y yo siempre comamos postre, nunca seremos cristianos sólidos, firmes. Mientras nuestro papá nos haga todo, nunca maduraremos porque seremos niños chiqueados. Pero cuando debemos utilizar nuestra capacidad de pensamiento y analizar nuestro entorno, entonces aprenderemos a discernir entre la verdad y la mentira, entre la realidad del error. Y es precisamente lo que el Señor estaba dándole a Jeremías, un contraste entre lo genuino y lo irreal, entre la genuina comida que es el trigo y con un sustituto llamado paja. ¿Te das cuenta ahora cuál es el punto? ¿Cómo me agrada que nuestro Dios tiene una gran cantidad de medios para hacernos ver la realidad? Una comparativa entonces, Él está haciendo de lo genuino con aquello que es un espejismo. Aquello que solo tiene vista, que solo puede tener algo grato, pero no tiene trascendencia, fundamento, ni el poder para cambiar y transformar las vidas. De eso estaremos hablando. Y son temas que no son fáciles porque quisiéramos escuchar algo más, pero déjame decirte, cuando estás entre adultos, ¿hablas como niño? ¿Hablas cosas de niño? Pregunto. ¿O qué temas hablas? Hablamos de acuerdo a lo que somos. Cuando eres adolescente hablas de las muchachas, los muchachos, y ¿no? Cuando llegas a otra edad, ¿qué hablas? ¿De carritos? ¿De muñecas? ¿O de qué hablas? La vida se vuelve entonces el escenario donde tú has despertado a otra realidad con responsabilidades, donde tu mente ya no es la de hace 30 años. Hoy tu mente ha adquirido una capacidad de análisis para enfrentar la vida, te has preparado para los diferentes escenarios y entonces tu vocabulario, tu perspectiva, tu forma de pensar no es la de un jovencito. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú y yo nunca llegaremos a una estatura mayor si no estamos dispuestos a ejercitar lo que ya tenemos. El problema mayúsculo que en la mayoría, y hablando de la iglesia, hablo en el contexto general, tenemos es una enorme condición de ser infantil, donde las emociones y sentimientos gobiernan, donde la razón no tiene el peso suficiente, donde la verdad no es exigida, donde no existe entonces los parámetros que definen dónde está la verdad de la mentira. Y cuando tú te atreves a levantar la mano o a decir, eres el centro de la crítica.
Pero el punto es, ¿seguiremos en la etapa de infantilismo espiritual o decidiremos emprender el ascenso? Eso es algo que tú necesitas determinar. Pero en cuanto a mí, mi responsabilidad es propiciar que tú vayas adquiriendo el alimento, la nutrición, con toda su capacidad energético espiritual para que puedas llegar, superar y alcanzar la madurez espiritual. Ese es el punto focal. Porque de otra manera solo estaremos abrazándonos a nosotros mismos y olvidando que tenemos responsabilidades también espiritualmente hablando. Así que este tema no es algo sencillo, pero yo espero en el Señor que tú puedas ampliar tu horizonte, tomar la verdad de la palabra y entonces en tu análisis determinar qué hacer. El Señor está hablando acerca de contrastes entre lo ficticio y lo genuino. No solo está hablando acerca del mensaje que se ha vuelto demasiado mundano, motivacional y carente de contenido teológico, sino también está haciendo, y lo vamos a ver, una comparativa del carácter, de la conducta de quienes esperaban fueran un liderazgo íntegro para colocar y proclamar la verdad de la palabra. Hoy ser íntegro en la palabra es muy difícil. Hoy tratar de ser apegado a la verdad, la crítica siempre es que obsoleto, que religioso, falto de entendimiento, necesitas cambiar, los tiempos son nuevos. Y yo debo decir, tú puedes tener tu propia opinión, pero el día que la palabra de Dios requiere una actualización, estaría de acuerdo contigo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra será actualizada en cada generación. ¿No dijo así? Gracias. Ese es el secreto de una madurez. Vivimos en un mundo demasiado volátil, rápido, agudo, con un alto grado de impacto, con una gran influencia en nuestra mente, en nuestro entorno social. Pero la palabra de Dios continúa teniendo su propio poder transformador y su propia capacidad de continuar revelando la vida que necesitamos. Así que permíteme entonces entrar en todas estas condiciones. ¿Qué sucede? Hemos hablado que nuestro entorno se ha convertido en un escenario donde la tecnología nos da en ocasiones herramientas, aparatos, zapatos, perfumes, como si fueran originales, pero no lo son. Me acuerdo cuando estábamos niños, había aquí en la ciudad una gran cantidad de peleterías. Bueno, para los jóvenes necesito decirle qué es eso. De paletas. ¿No, verdad? Ok, qué excelente. Las peleterías eran los centros de distribución de las pieles para los zapatos, de estos. Ok, suelas de baqueta. ¿Estamos bien? Y cuando empezó la introducción de los materiales sintéticos, los peleteros de la ciudad colocaron un gran anuncio que hasta el día de hoy conservo. Lo conservo en mi corazón porque fue para mí una gran enseñanza. Decía, nada suple al cuero. En otras palabras, nada suple lo original, la verdad. Qué tremendo, ¿no? Y prácticamente tú y yo hacemos uso de todos esos productos. Nuestra comida está de igualmente con sabor a. Las etiquetas dicen chocolate y abajito dice con sabor a, y con una gran cantidad que nada que ver con la cocoa, nada que ver, ¿sí?
Esto es precisamente lo que Dios estaba hablando a Jeremías como resultado de que sus profetas, sus líderes, habían tergiversado el mensaje, se habían retirado de la verdad y estaban colocando sus propios mensajes, estaban produciendo su propia palabra, estaban teniendo sus propios servicios conforme a su perspectiva, a su plan, a sus intereses, y de esta manera estaban reemplazando la verdad eterna. Los que habían sido llamados a predicar la verdad se habían sustraído de la verdad para predicar lo que ellos querían compartir. Siempre habrá alguien que comparta la mentira porque hay personas que quieren escuchar el error. Recuerda eso. Así que la palabra estaba en la gran mayoría del liderazgo como del pueblo, se estaba tergiversando, ya no era la palabra genuina de Dios. Ellos decían, en el nombre del Señor, así dice Dios, Dios me dio un sueño, y todo se pretendía que fuera una palabra autorizada para colocarla, pero en realidad Dios estaba anunciando su descontento como resultado de que no había nadie que pudiera en ese momento advertir que las personas no estaban en armonía con el mensaje, ni con su estilo de vida, ni conducta. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo identificar? ¿Cómo saber que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo saber si es un mensaje de Dios? ¿Cómo realmente puedo saber si la persona que está al frente tiene las cualidades que requiero de un liderazgo que Dios ha establecido? Qué difícil. Qué tremendo. Pero cuando hablamos de liderazgo, no estás hablando de perfección, estás hablando de buscar integridad, de buscar honestidad, de ser transparente, de dar lo mejor cada día en búsqueda de hacer la palabra de Dios real. Así que entonces, Dios dice, ¿qué tienen en común la paja con el trigo? Él está diciendo que hay un contraste muy marcado entre dos elementos que son diametralmente opuestos, aunque son de un mismo origen natural. El trigo es para alimento, consumo humano. El trigo, el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, porque si el grano de trigo no cae y muere, no habrá fruto. Nosotros entendemos entonces que la palabra de Dios es el alimento que nuestra vida espiritual necesita, requiere, y debe ser la palabra clara, viva y eficaz que puede proporcionarnos los elementos de fe, fortaleza, esperanza, porque la palabra de Dios tiene un enorme poder de transformar las vidas. Si el mensaje que tú y yo escuchamos y pretendemos practicar y no transforma nuestra vida presente para bien, no es el mensaje apropiado. Eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías. Por lo tanto, nosotros somos responsables de lo que elegimos creer, escuchar, asistir, o a quien tenemos en un pedestal. Porque yo escucho a muchos cristianos, no has escuchado a este, y no has escuchado a este, y no has visto a este. Y yo digo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Vasos que Dios usa para su gloria. Pero cuando el vaso se queda con la gloria, tenemos un problema. Así que nosotros somos el resultado de lo que espiritualmente nos alimentamos. Yo tengo familia que no comulga con lo que yo me apego. Son creyentes, pero a su manera. Y la verdad, aunque no hablamos mucho,
no tengo más relación porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ay, pastor, qué terrible. Tú no puedes pretender ser un líder sin tener honestidad. Por eso es esta palabra que requiero que tú lo tengas presente. Así que vamos adelante. Los contrastes. Dice aquí lo que leímos, el verso 28. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué está diciendo entonces? Que los contrastes que nosotros enfrentamos el día de hoy, si no tienes la capacidad de analizar, evaluar y colocar bajo la norma que define lo que es correcto de lo incorrecto, entonces estaremos viviendo una fantasía en la vida, en cualquier ámbito de tu vida, académica, física, financiera, espiritualmente. Tú necesitas utilizar tu capacidad de pensamiento, de análisis para evaluar dónde estás, qué se hace, de qué manera, y entonces tener tu propio criterio para definir el curso de acciones. Tú no puedes pretender ser un adulto o llegar a la madurez si no tienes un punto definido en la vida, si no tienes un arraigo que fundamente tu perspectiva. Y no estoy hablando de una postura, estoy hablando de un cimiento sólido que es verificable, que con hechos contundentes define lo que se debe hacer. Porque como somos muy volubles, juzgamos por emoción, por sentimiento, pero déjame agregar algo, los hechos siempre determinarán la verdad y el curso de acción. Los hechos nunca serán una contradicción. Los hechos van a determinar si hiciste lo correcto o lo incorrecto, si tomé la mejor decisión o me equivoqué. Porque cuando sustentamos nuestra evaluación sobre lo que yo creo, lo que considero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace llorar, que cuando levanto las manos me siento que estoy en el tercer cielo, y no contiene la verdad teológica, tenemos un conflicto. Por eso hoy necesitamos un análisis de la primera palabra que viene aquí, acerca de qué alimento espiritual nosotros tenemos o elegimos, dónde nos alimentamos, cuál es el lugar, la fuente, de dónde procede esa palabra, para entonces tener la certeza que es no la palabra del hombre, sino es la palabra de Dios a través de un medio físico humano. Es vital. ¿Te has puesto a analizar la música cristiana? ¿O nomás cantas porque se escucha bonito? Tenemos muchos cantos que carecen de contenido teológico bíblico. No se sabe si se le está cantando a la novia, a la esposa. No lo sabes. Y eso, en vez de proveerte elementos para alcanzar madurez, te está convirtiendo en un medio de gratificación personal y a la vez un medio de enriquecimiento del que al ratito nos coloca ahí derechos reservados. ¿Ah? No toda la música es así, pero necesitamos tener cuidado. Es como si tú permites a tus hijos ver la televisión abierta o ver el cable y no tienen supervisión. Ay, pero ¿cómo? Mi hijo va a saber elegir. ¿Será? ¿Estás seguro que tu hijo va a saber elegir? No es coartar su libertad, es enseñarles en tu supervisión a elegir correcta y sabiamente lo que puede ser apropiado, constructivo y edificante. Una de las funciones del pastor es precisamente evitar invitar a gente que solo busca sensacionalismo o predicar sus intereses. No. Un pastor que tiene un alto grado de invitantes o de invitados continuamente, yo me pregunto,
¿será entonces que no quiere ser el pastor? Es su única labor, ¿no? Así que tenemos que analizar nuestro propósito de crecer y de madurar está en relación con nuestra conducta o nuestra postura a lo que vemos continuamente. Hay música que me agrada, pero debo decirte, muy limitada para mí en el presente. Porque no solamente es el canto, y lo vamos a ver más adelante cuando el Señor está haciendo un contraste entre la vida y la conducta de quien se supone debe enseñar y accionar. Wow. ¿Qué tema hoy? Pero qué importante. Yo estaría reprobado delante del Señor si no hablara lo que hoy Él espera que yo hiciera. Dios no te va a enviar una palabra que no seas capaz de poder entender, discernir, porque el Espíritu Santo producirá la capacidad de que nosotros vayamos hacia adelante. Nuestra vida cristiana no debería tener altos en nuestro crecimiento. El tiempo biológico no lo puedes detener. Desde bebé, así tú digas, yo decreto que se va a quedar pequeño, yo confieso que se va a dar chiquito y yo quiero que se quede aquí. Todo su vida biológica es un proceso indetenible hasta llegar el día en que estamos adultos. Así se espera que la vida cristiana sea. Un inicio que a pesar de los inconvenientes o circunstancias no detengan ese crecimiento, sino aprovechamos, como dice Romano, que todas las cosas deben contribuir para provecho nuestro. Es importante. Por lo tanto, ¿cómo hacerlo? El carácter de quien define, habla, canta, de quien está al frente. Espero que leas todo este capítulo 23 de Jeremías. El Señor no solo está hablando de un contraste del elemento principal que es el mensaje a compartir, que es la palabra de Dios, sino que también entra en el contraste del carácter, la conducta y la integridad de quienes se espera estén o están al frente. Ay, pastor, pero ¿debemos juzgar? A veces me pregunto, esa frase, ¿quién la sacó? El Señor Jesús dijo que por sus frutos se conocen. Ahí ya estás evaluando. No estás juzgando de condenación, estás juzgando la condición para mantener tu perspectiva muy clara. Y cuando dice no juzgues para no ser juzgado, nos hace falta estudiar, por favor. Dice el Señor, primero retira lo que está mal y entonces tendrás la capacidad para corregir, señalar, instruir. ¿Te das cuenta? Que a veces nosotros utilizamos no juzgues para no ser juzgado. Ah, mira qué bien. Qué postura tan cómoda. Pero crecer implica conocer. Así que cuando escuches una vez más, no juzgues para no ser juzgado, no. Lo que está diciendo el Señor es que primero debemos retirar aquello que no es grato, que debemos tener la calidad moral o espiritual para entonces poder ayudar a alguien a superar su circunstancia. Qué tremendo. Esa sería mi frase favorita aquí como pastor. No juzgues para no ser juzgado, para que el pastor no sea juzgado, ¿eh? No puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que debemos analizar la conducta, el carácter de quienes también son, se supone, los mensajeros de las palabras que estamos escuchando. Porque no solo se priorizó el error
de la palabra, sino la conducta, el contraste entre la paja y el trigo, entre lo genuino y lo irreal de quienes se supone estaban al frente para enseñar, compartir e instruir al pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito del liderazgo? Enriquecerse de las ovejas, sí. No. Ser popular y viajar mucho. Grabar muchos CDs y estar en el top y vender muchos libros. ¿Qué perspectiva se tiene de liderazgo cuando aceptamos eso? El único famoso en la iglesia debe ser el Señor Jesús. Nadie más. Ni las instalaciones, ni tu lugar geográfico, ni el grupo de alabanza, ni el carisma del pastor. Nadie. Tú y yo vivimos para dar gloria y honra al Rey, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan el Bautista dijo: yo soy privilegiado porque me considero el amigo de la novia. Yo no soy el novio, soy el amigo de la novia. Y estoy aquí para ayudar, alentar, embellecer la novia. Ese es el propósito del liderazgo. Es amar a las ovejas, cuidar, brindarles alimento, proveer para que cada día tengan lo necesario espiritualmente hablando para su desarrollo, para su fe, una palabra viva, proveerles de los recursos que requieren para que tengan agua fresca y cristalina, para que ustedes sean bendecidos y ministrados con la exposición de la palabra. El Salmo 119, verso 130, dice, espero que, voy a tomarme unos segundos para que lo tengas. Salmo 119, verso 130 dice: la exposición de la palabra enseña y hace entender a los simples. Cuando la palabra de Dios se expone, tiene propósitos definidos. Instruir, nutrir, fortalecer, alentar. Qué triste es cuando tienes la fuente del alimento y estoy a dieta. A dieta espiritual no puede ser. Tú y yo no venimos a la iglesia para tener dieta espiritual. Tú y yo tenemos que venir con hambre y con sed de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Además de que venimos a dar y ofrendar nuestro amor, nuestra adoración, nuestra alabanza, venimos a la vez con hambre y sed, porque es el día en el que el Señor puede abrir nuestra capacidad, puede brindarnos la palabra que nos sostendrá a lo largo de la semana. O tuviste una semana anterior demasiado crítica y la palabra que escuchaste aclaró tu día y dices: gracias, Señor. Así que el liderazgo tiene propósitos definidos, y estoy hablando de un liderazgo colocado por Dios, no por la iglesia, que es muy distinto. Un liderazgo que Dios llama para ser un mensajero o a quien le confíe sus ovejas. La iglesia no tiene la capacidad de levantar pastores ni líderes, déjame decirte. Puede ordenarlos, pero no llamarlos, porque el llamamiento es divino, es muy distinto. Es como si me hablaran de una constructora: tú eres arquitecto, queremos nombrarte director. Ah, qué excelente, pero ¿quién me hizo arquitecto? ¿La empresa? No. ¿Qué diferencia? ¿Te das cuenta? Y a veces tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque cuando un liderazgo no tiene ese llamado divino, la tendencia natural no puede ajustarse a una verdad espiritual, porque el mundo donde el pastor, el liderazgo se mueve, tiene un alto grado de demanda espiritual, moral, ético, de integridad, que solo Dios puede proveer esos recursos para salir adelante. Vamos al libro de Jeremías 23:14, por favor. Ahí lo tienes. Y esto es algo que necesito decirte. No, acompáñame al 22, por favor, primero.
verso 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando de todos los profetas y líderes, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Fíjate bien. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Wow. Qué tremendo. La responsabilidad del liderazgo al exponer la verdad bíblica no es condenar, es propiciar que nuestra vida se ajuste a la voluntad de Dios y que volvamos a esos brazos amorosos que están extendidos para traernos consuelo, amor, libertad y fortaleza. Porque la exposición de la palabra tiene que trasladarnos de lo natural a lo espiritual, de donde estamos a los brazos del Señor. Ese es el propósito de exponer la palabra, no para permanecer indiferentes. Y estos líderes habían perdido la prioridad del propósito. Habían defraudado a quien los había llamado al ministerio, porque no habían realizado la labor fundamental de llevar a las ovejas al pastor. Y siempre el liderazgo tiene que proveer el alimento, los recursos para que las ovejas vayan a quien, al pastor, ¿no? Hace unos años hubo un movimiento en los 70s, 80s, me acuerdo, un movimiento que se llamó el pastoreo. A lo mejor tú no habías nacido, o tal vez estabas en tus 20s, por ahí andabas. Nosotros estábamos jovencitos. Y ese movimiento tenía algo particular. Desde el nombre, pastoreo. Su propósito era mantener bajo control a las ovejas, hacer dependientes a las ovejas del pastor y no del Señor. Propiciar que el pastor interviniera desde qué tipo de ropa le quedaba, a dónde se podía ir a cambiar de casa y con quién se tenía que casar. Y déjame decirte, tuvo mucho éxito. Qué tristeza. Pero esa no es la labor del pastor. Es presentarte a Jesucristo como el Señor y Salvador, como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que dio el precio total para que tú y yo tuviéramos libertad, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Él es la fuente inagotable de amor, de paz, bendición, libertad. Él es quien estará a tu lado día y noche, sin importar qué tormenta o qué día soleado enfrentes. Él estará ahí porque Él prometió amarte hasta el final. Ese es el propósito del liderazgo. Compartirte que hubo un precio que ya se pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Hubo un precio que nadie ni nada puede pagar ni duplicar. Jesús nos amó de tal manera que dio su vida sin que tú y yo lo pidiéramos. Jesús entregó su vida porque no existía ninguna posibilidad, aunque Él agotó todos los recursos a su disposición para que el ser humano tuviera la oportunidad de un encuentro con Dios. Y Él nos amó a pesar de cómo éramos y como somos. Su amor continúa abundantemente. Gracias, Señor. Tú y yo no podemos disminuir ni acrecentar su amor, porque Él nos ama, aunque en ocasiones no está de acuerdo con lo que hacemos. Ahí parece que no nos gustó, pero debo decirte, el propósito del liderazgo es hacer volver a las personas a Dios, a caminar con Dios. Jeremías estaba escuchando la voz de Dios ante esa censura, que los líderes que estaban al frente de Israel se habían olvidado del mensaje poderoso que era la palabra, con el poder de transformar las vidas,
y habían alterado, tergiversado el mensaje, y eso conllevaba el no predicar, el hacerse o el hacer volver a las personas a Dios. Tú y yo necesitamos a Dios cada día. Tú y yo necesitamos esos brazos de amor que nos sostengan en todo momento. Él es la fuente inagotable de donde nuestro espíritu bebe, donde nuestra alma se sacia. Él es la fuente inagotable de provisión que tú y yo requerimos. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es fiel. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Quién es Él? Y de esta manera, en tu análisis hoy necesitas observar todas estas condicionantes para saber dónde estás parado, cuál es la verdad y qué es lo que se debe hacer. Y este capítulo lo vamos a tener entonces. Verso 14, ahora sí acompáñame. Estamos hablando de cuál es el propósito. Y el verso 14 nos señala, en los profetas de Jerusalén, voy a esperar a que lo tenga, si no en la pantalla. En los profetas he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Todos ellos me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Lo que está diciendo el Señor era una ética cuestionable de liderazgo. Oye, hoy estás platicando con alguien y te diga, mira, soy el pastor de esta iglesia, llámame y ten ética. Qué tristeza que se va perdiendo. Pues estos hombres habían renunciado a la ética porque probablemente nunca la conocieron y se habían convertido en personas al recibir un cohecho, porque al no colocar la palabra para que las personas volvieran a Dios, ellos estaban alentando una conducta de que las personas continuaran haciendo lo malo mientras, siempre y cuando diezmos y ofrendas vinieran a la iglesia. ¿No se te hace conocido? La mejor vida es aquí, dice un predicador. Yo digo, ¿será? Estos hombres se habían hecho amigo de las ovejas, en vez de ser el pastor de las ovejas. Déjame decirte que ese es un problema. Ellos ganaron amigos, no hicieron ovejas, es lo que está diciendo, porque estaban contribuyendo para que su conducta no fuera grata, no fuera aprobada. En otras palabras, estaban siendo partícipes de sus hechos mientras sus propios intereses estuvieran creciendo. No estamos hablando de política, estamos hablando de una verdad espiritual que el día de hoy estamos viviendo y en cada renglón de la sociedad. Patrones tratando de forzar a sus empleados para firmar que recibieron un embarque mayor que el que llegó, queriendo comprar la integridad y la honestidad de un obrero o de un trabajador por la ambición que se tiene para generar otros ingresos. Eso es lo que estaban haciendo estos líderes. El dinero se había convertido en el móvil principal de su actividad. La posición económica financiera que estaban recibiendo era vivir en Puerta de Fierro, traían un Ferrari, ¿no? Estaban viviendo en los más grandes lujos. Como dijera un predicador argentino, hay que viajar ligero. Con el carro que trae, por supuesto, súper veloz. ¿Va? Esto es lo que está diciendo. ¿Es malo tener riqueza? No. ¿Es malo que Dios bendiga y prospere un predicador? No. El punto es la contradicción que nosotros necesitamos encontrar y darnos cuenta para saber elegir dónde estoy, a quién escucho, a quién elijo y de dónde me voy a nutrir.
Es lo que estamos hablando. Así que estas personas, lejos de propiciar la unidad, ellos tomaron su propio grupo para hacerse de su propia empresa. Un pastor no divide una iglesia. Un pastor no esparce. Un pastor no genera rumores. Un pastor debe ser un reflejo de integridad, de honestidad a quien sirve y pertenece. Un pastor vive en armonía con lo que predica y vive. Por eso menciono que no es fácil, porque no es mi deseo, mis ganas. Es a quien Dios elige y prepara para eso. El apóstol Pablo dice en Timoteo: el que anhela obispado, muy buena obra desea, pero, y coloca una serie de condicionantes que tú las ves y dices, ¿quién? Pero es Dios quien lo hace. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que en nuestro entorno tenemos estas mismas condiciones hablando espiritualmente. Y no es que tengamos que señalar, jactar o condenar en lo absoluto, no fuimos llamados a ser jueces, pero sí a evaluar nuestro entorno para sustraernos de aquello que es opuesto a la verdad, que es un engaño, que es irreal, que no es la verdad absoluta de la palabra. Eso sí tenemos la responsabilidad. Y necesito decirte algo más en este verso 14. Parece que hoy es el día. Dice: para que ninguno se convirtiese de su maldad. Primero fortalecían las manos de los malos. Y el siguiente motivo era nunca compartir una palabra para volverse a Dios. Mira, si a mí no me hubieran hablado de un Señor, de un Dios, de un Salvador que me amó, pero que también es un Dios justo, probablemente nunca te conviertes. La gran mayoría en la iglesia y en el mundo creen que Dios es solo amor y que Dios es tan bueno que nunca va a mostrar ningún síntoma de enojo, de ira, de rechazo, de justicia. Pero necesitamos entender: Dios es amor y Dios es justo. Y los tratos de amor con Dios es porque se sustentan en su justicia. Y tú y yo somos aceptables a Dios no por lo bueno que somos, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario que hizo posible conjugar ambas cosas, y entonces tú y yo tenemos acceso a la verdad, a la bondad y al amor de Dios. Qué grato es eso. Yo no estoy diciendo que veas la televisión y te vuelvas un ortodoxo. Este no, este no, este no, este sí. No estamos hablando en lo absoluto sobre eso. Tenemos que aprender para crecer. No podremos madurar si tenemos una mente infantil. No podremos madurar si no logramos alcanzar esa estatura. En Primera de Samuel, capítulo 12, hay una palabra muy importante, si me permites. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 3. Está a tu izquierda de tu Biblia, a un dedo en tu electrónica. Estamos hablando de integridad. Y el verso 3 está aquí hablando. Samuel dice: aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él,
y los restituiré. Qué valor de Samuel. Pero era sustentada en la verdad de su vida. Integridad, honestidad, lealtad, ética, transparencia. Estas son las características que deben definir en parte a quien al frente anhela estar o está. Los requerimientos demandados por Dios siempre serán los mismos en toda generación, porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado sus planes ni propósitos. Dios sigue siendo el mismo, y por consiguiente la misma línea que pidió en el pasado será la misma línea que el día de hoy tenga. Todo liderazgo debe ser un espejo del carácter moral de Dios sobre la faz de la tierra. Todo líder debe ser un reflejo de la conducta de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Porque el llamado a servir a Dios no es cuestión de habilidades y talentos. Voy a usar un ejemplo en mi persona, si me lo permites. Si yo fuera el arquitecto más intenso, capaz en todo el país, eso me trasladaría a una posición profesional única. Pero ¿qué si soy un golpeador, si soy un ladrón, si trato a mis hijos de una manera, si vivo de otra manera? Algunos dirían, bueno, yo te contraté como arquitecto. Pero ¿sabes qué? El ministerio es carácter, no son talentos. Y eso es lo que la gran mayoría de personas confunde. No me importa lo que haga. Sus canciones, vieras cómo me llenan, vieras que me hacen llorar. Y yo digo, no puede ser. No puede haber una vida interior buena con una vida exterior perversa. Somos lo que pensamos, hacemos lo que creemos y somos la evidencia de nuestras convicciones. Eso es lo que está enseñando. Así que la iglesia necesita aprender a ser observadora, a tener discernimiento. Discernir es evaluar, conjugar, extraer la realidad de lo que es una apariencia o lo que se ve. Y tú y yo tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado. Son temas difíciles, pero es necesario que pueda decirte. Si el liderazgo no tiene la calidad moral, integridad, entonces no es a quien debemos escuchar. Eso es una realidad. El Antiguo como el Nuevo Testamento lo define. Y no estás hablando de una apreciación, estás hablando de una ordenación divina. Por eso el Señor estaba diciendo que la fuente de conocimiento de todos esos profetas o líderes procedía de sus sueños, de lo que creyeron, de lo que vieron, de lo que hablaban, mas no del Señor, porque si hubieran estado con el Señor en su presencia, habrían escuchado la verdad, comunicado la verdad y conducir al pueblo a la verdad. 40 largos años de Jeremías siendo el objeto de burlas, de cárcel, de ser golpeado, pero nunca renunció, porque él había decidido ser el hombre que Dios lo había llamado a ser. Qué tremendo. Y espero que tú y yo oremos y oremos por nuestros pastores. Un pastor no puede estar firme ni su familia por sus propias fuerzas. Un mundo antagónico está a su entorno alrededor buscando a quien devorar. Fuerzas espirituales están tratando de socavar, de buscar cómo sustraerles. Pero tú y yo podremos hacer mucho
intercediendo por nuestros pastores. Yo tengo nuestros pastores, tenemos nuestros pastores. Y estamos orando constante y permanentemente para que Dios siga levantando, fortaleciendo, que Dios les dé la fuerza, la llenura de su Espíritu Santo para seguir adelante. El pastor y la iglesia son un equipo para amar, adorar y servir al Señor. Tú y yo somos delante del Señor iguales, la única diferencia es la posición que Dios nos brinda. Pero tú y yo tenemos las mismas bendiciones, las mismas oportunidades, los mismos recursos a nuestra disposición. Y Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Qué excelente. Pero debo decirte algo. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15, el mismo Señor Jesús decide o declara estas palabras. Guárdense ¿de quiénes? De los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Qué advertencia hizo el Señor Jesús? Pero a veces nosotros queremos ser más buenos que el Señor. Mira qué humildes. Debo decirte una verdad que probablemente a veces no la has escuchado. Pero muchos falsos maestros no se consideran falsos porque no se perciben a sí mismos como falsos. Creen que tienen la verdad, que predican la verdad, que comunican la verdad y están viviendo en la verdad, pero no se han dado cuenta que están viviendo de una manera contradictoria a la verdad que pretenden enseñar, y ellos son maestros del engaño. ¿Cuánto necesitamos mantener abierta nuestra perspectiva? El contraste es entre la paja y el trigo. Uno alimenta, el otro envenena. La paja no es apta para el ser humano, aunque hoy nos están vendiendo muchas ideas. Que lo natural y póngale fibra y póngale... No. Pero la paja no es apta para nosotros. El trigo en medida, pero ese es comestible. Y cuando está hablando del trigo es porque es el alimento que descendió del cielo para traernos vida y libertad. Jesús mencionó que los antiguos habían experimentado durante 40 largos años una ininterrumpida fidelidad del pan, es decir, del maná. Pero Jesús dijo, pero el verdadero pan del cielo ha descendido y está aquí. Él es la verdadera comida, Él es el verdadero alimento y es el que tú y yo necesitamos. Lo que he compartido contigo no es una crítica, no es juzgar, no es colocar a nadie en una etiqueta. Es para que nuestros sentidos sean despertados a ser o retados para crecer. La última escritura, el libro de Hebreos capítulo 5 verso 14, hablando de que somos lo que comemos. Somos el resultado de lo que comemos. Hebreos 5:14, y tenía otras dos escrituras, pero ya son las 4 de la tarde y ya se nos fue el tiempo. Esta palabra dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado una estatura donde tú y yo estamos deseando llegar. Por eso el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero dejo lo que está atrás y prosigo adelante, porque esa es la meta, llegar a la madurez. Así que nosotros necesitamos empezar a desligarnos de cuánto me quiere Dios, de que Dios me quiere prosperar, de que si estoy en circunstancias Dios me va a levantar, de que Dios está conmigo como poderoso gigante, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y necesitamos ir cada día ascendiendo a la realidad a la cual Él espera que lleguemos y poder decir, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor.
¿Te das cuenta? Esto es lo que necesitamos. Aprendiendo a comer mejor espiritualmente y a irlo llevando poco a poco en el discernimiento, porque de otra manera no alcanzaremos la anhelada estatura que Dios requiere. Dios desea confiarte mejores cosas que las que hasta el día de hoy te ha colocado en tu mano. Dios espera llevarte a niveles insospechados, pero su propósito es estarte preparando para que si este momento, estas circunstancias no te han permitido desarrollarlas, entonces no es el tiempo, y Él está esperando para que tú tengas la habilidad, la capacidad, la dirección, y de esa manera prosperarte y llevarte a cosas más grandes. Porque el propósito de Dios siempre empieza por cosas pequeñas. Y si somos fieles en lo pequeño, Él te llevará más alto. Yo apenas estoy en kinder y yo quisiera cada día más crecer en Él. Dos escrituras, no las voy a compartirte hablando de ellas, pero Primera de Pedro 5:2 y coloca Segunda de Corintios 12:14. Nomás las vamos a leer para que lo tengas. El alimento nos va a permitir tener discernimiento entre el bien y el mal. Dice aquí que los líderes deben apacentar la ley de Dios con la fuerza, con el carisma, ¿no? Cuidando de ella, no por amenaza. Usted se va a condenar, se va a ir al infierno. Imagínate. Por amor, ¿qué dice? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Con ánimo pronto. Si tú me preguntas, ¿al pastor le duele algo? Claro que le duele ver personas van, vienen, no se afirman, constantemente están en crisis, en derrota, llorando, vienen, oramos, se van y vuelven a pasar 3 meses allá y regresan con las alas quebradas. Cuando puedes decir, aquí estás en la casa del Señor. Vamos a ver la otra escritura que dice Pablo, hablando de integridad, hablando de liderazgo. Porque no busco lo suyo, los busco a ustedes. Qué tremendo. Pastor, ¿en dónde estás ubicado? En el Coli. Ay, no. ¿Cuántas ovejas hay? Como 20. ¿Qué carro traen? ¿Dónde viven? ¿Qué cosas? El Ferrari que vas a ver afuera, ¿me hará mejor? Qué grato que tú y yo podemos examinar la verdad. Pero debo decirte, el propósito de Dios es amarte, es transformar tu vida, es darte esperanza, es proveerte una solidez para los días venideros. El propósito que el Señor desea es estar contigo para que tú estés con Él, para que puedas confiar en Él y Él esté a tu lado cada momento de tu día. Donde puedas decirle, Señor, estoy cansado, estoy enfrentando adversidades, y puedas experimentar esos brazos de amor divino sosteniéndote a pesar del fuerte viento que está en tu contra, y poder decir, gracias Señor por tu amor. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Tenemos una responsabilidad: mantener la verdad por encima de todo. La verdad siempre será la característica que defina lo que somos, creemos
a quién pertenecemos y a quién servimos. Y aun cuando mi vida pueda ser no tan fiel como quisiera, Dios nunca cesa de ser fiel. Él es fiel por encima de mi infidelidad. Él siempre extenderá sus brazos de amor para que tú acudas a Él. ¿Por qué no puede ser este momento para decirle: Señor, ayúdame a continuar? La vida es tan difícil y tú tienes todo para propiciar cambiar mi vida. Y si aún no conoces al Señor, es el momento para decirle: entra en lo profundo, Señor. Tal vez encontrarás cosas que no son gratas, pero si tú entras y transformas mi vida, continuaré tomado de tu mano, diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te damos gracias, porque el día de hoy nos has llevado a una esfera donde nuestra madurez es confrontada, donde nos damos cuenta que separados de ti nada podremos hacer, y que solo por la llenura y la plenitud de tu Espíritu Santo podremos continuar adelante. Señor, yo te necesito. Señor, el día de hoy te necesito. Me doy cuenta de mis limitaciones, de las condiciones que vivo, y quiero decirte: Señor, te entrego mi presente y mi mañana. Tú eres esa fuente inagotable de amor, con esos brazos para cubrirme en todo tiempo. Recíbeme hoy, Señor. Te rindo todo en ese precioso nombre de Jesús. Abre mis ojos. Dame sabiduría, entendimiento, revelación. Quiero vivir para amarte, para servirte, y quiero vivir, Señor, para adorarte. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor. Mi corazón desea estar en donde tú, mi Dios y Rey, estés. Ayúdame, Señor. Transforma tú mi vida y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy. Enséñame a amarte y solo a ti entregarme. Jesús, mi Dios amado. Una vez más, dilo con nosotros. Aquí estoy, Maestro. He oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy.
y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy. Enséñame a amarte y solo a ti entregarme. Jesús, mi Dios amado. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos, Padre. Te damos gracias. Hoy acudimos para venir a adorarte, Señor, con hambre y sed de ti. Cada día ser como tú. Limitantes, circunstancias tratan de impedirlo. Pero si tú vives en nosotros, Señor, propicia ese cambio para amarte, servirte y caminar contigo. Padre, bendice a mis hermanos en su inicio de semana. Que tu gracia sobreabunde en su vida. Oportunidades para poner en práctica tu palabra. Citas divinas para transmitir este mensaje de amor a otros. Preserva su vida, guárdalos, líbralos de peligros, de accidentes. Y prospera su ámbito laboral, Señor, porque tu bendición enriquece y no añade tristeza. Y sigue bendiciendo en cada área de la vida, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga. Salúdese.